Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Azucena Rojas y estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con todas y todos ustedes, nuestro público, presentando el día de hoy un programa muy especial que vamos a basar en el tema de las encuestas, que ustedes saben que me encanta. ¿Pero tienen un sesgo sistemático a favor de cierto partido o no? O sea, lo que me da la impresión es que el Estado de México fallaron sobreestimando el voto de Morena. O sea, hubo un sesgo sistemático a favor de Morena, pero a lo mejor no tengo la película completa. Y también hablemos de esto, qué tanto afecta o no la confiabilidad de las encuestas hoy en día. O sea, lo que queremos entender en general como analistas de la opinión pública es qué es lo que está formando esas opiniones electorales, más allá de por quién vas a votar. Por un lado nos acompañan nuestro querido Carlos Elizondo nuevamente y por otro lado también Lorena Becerra, encuestadora, amiga, politóloga y que hoy hace poquito está ya con su nueva empresa de encuestas, Becerra, Misuno y Asociados. Qué gusto tenerte aquí, Lore, y pues gracias a ambos por estar en este día, pues que ya se acerca mucho el tema electoral, el tema del inicio de campañas. Y Lore, pues queremos hablar sobre estos temas, un protagonista que a mí se me hace muy importante en todas las elecciones, en las campañas, son las encuestas. Y quisiera iniciar con tu punto de vista de cómo ves la importancia de las encuestas para esta campaña en particular que va a iniciar pues ya el 1 de marzo, que como sabemos es una de las, bueno, la más grande de México por todo lo que se va a implicar, elección presidencial, elección en gobernaturas, elección en senadores, diputados. ¿Cómo ves tú, cómo sientes que están siendo protagonistas las encuestas en esta elección? ¿Qué tal, Azu? Carlos, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Bueno, pues las encuestas siempre han sido muy importantes, creo que en todas las elecciones. En esta elección en particular tomaron un papel mucho más relevante, incluso antes, porque se utilizaron para elegir y se están utilizando para elegir incluso a los candidatos, ¿no? Entonces se utilizaron como herramienta. Sí, antes se usaba, pero no era tan común en México. Em, y creo que esto las puso sobre otra vez, ¿no? Como que en el centro de debate. Estamos hablando de encuestas, cuáles son las encuestas creíbles, cuáles son las encuestas de calidad, cómo se deben de hacer las encuestas, si les creemos de las encuestas que hicieron los partidos para elegir a sus candidatos, etcétera. Entonces ya estamos otra vez, ¿no? Hablando de encuestas. Y ahorita ya empezamos a ver las encuestas que están midiendo la carrera de caballos, ¿no? Sobre todo, obviamente, la gente está viendo la elección presidencial, pero bueno, ya vemos que hay de repente una que otra por aquí, de gobiernos, ¿no? De los estados, va a haber algunas de alcaldes, etcétera. Seguramente pronto también empezarán las de Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, bueno, sin duda, las encuestas tienen un papel muy importante en esta elección, en esas dos ramificaciones. Eh, Creo que después de lo que pasó en el Estado de México, sobre todo el Estado de México, que dejó como una marca, en general siempre las encuestas después de las elecciones se ponen bajo la lupa, ¿no? Y yo me acuerdo desde que empecé pues en esta trayectoria, siempre después de las encuestas nos sentamos a platicar qué falló, qué estuvo bien, qué tenemos que revisar. En otros países es lo mismo, ¿no? Pero creo que el Estado de México sí marcó un parteaguas. ¿Qué pasó, Lorena? Cuéntanos qué pasó. Sí, yo Hay un también. parteaguas ahí. En el Estado de México lo que pasó es que la gran mayoría de encuestas, sobre todo las encuestas en vivienda, que normalmente son entendidas como las más sólidas, ¿no? Y casas encuestadoras prestigiadas, sobre todo también, estaban dando una ventaja de 2 dígitos, bueno, de 20 puntos a la candidata de Morena, que acabó ganando con 9 puntos, ¿no? Entonces, ese fue sobre todo el tema. Incluso las encuestas de salida, también en su momento hubo 3 o 4 que se publicaron el día de la elección y que marcaban una ventaja de 18 a 20 puntos. Entonces, cuando realmente la elección se disputó por mucho, mucho menos, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué? La verdad es que no soy, en ese entonces yo trabajaba en un medio de comunicación, la encuesta que nosotros publicamos fue muy acertada, entonces la verdad es que puedo hablar por mí, no puedo hablar por los demás, pero Pero, pero sí podemos decir algo de los demás, porque, digamos, tú estabas en Reforma, que es la que
fue más acertada, eras el outlier, o sea, no es que tú estabas en el centro, estabas en un extremo, parecía el escenario extremo, improbable, que se cerrara a los 8 puntos, y qué bueno que tuviste, digo, que Reforma tuvo éxito en ese análisis. Pero ¿qué nos dice sobre todo el que incluso encuestas de salida, Lorena? Ya no es que el votante cambió, el votante ya votó, y ahí también en general son más precisas. Si recuerdo en Argentina, las encuestas de salida fueron bastante precisas, a pesar que las previas se equivocaron por mucho. ¿Qué intuyes metodológicamente? ¿Qué podrías Lo que pienso, o sea, lo que se tiende a pensar es que una encuesta más cercana a la fecha de la elección tendría que ser más certera. Ujú. Y obviamente las encuestas de salida tendrían que serlo porque es el día de la elección, ¿no? No es la primera vez que vemos que encuestas de salida han tenido, ¿no? Márgenes de error muy altos, pero creo que en general esto ya nos da pie como para hablar de otro tema que actualmente estamos enfrentando, ¿no? Y en general es algo que creo que todos los encuestadores estamos lidiando con esto. Sí se ha vuelto más difícil encuestar. Hay hay muchos factores. La inseguridad es un tema que ya está presente desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, entrada a ciertos lugares a los que no puedes ir, pero también ciertos lugares en donde no te van a abrir la puerta o Claro. incluso ciertas respuestas que no te van a dar de manera telefónica porque ya no tienen confianza. Si alguien te habla por teléfono y te pregunta cuántos coches tienes, no tienes por qué decirme, ¿no? Entonces, esa es una. Y la otra también es un poco cómo se está distribuyendo la población. Hay zonas cerradas, zonas altas a las que no te permiten entrar, los edificios que tienen guardia, ¿no? Simplemente tienden a estar excluidos de una muestra en vivienda. Pero si nos vamos a las encuestas telefónicas, también es complicado, porque hay lugares con menor cobertura telefónica, aunque hicieras solamente celulares, tienen también sus limitaciones, ¿no? Lore, ¿y cómo se le está haciendo ahora para contrarrestar todas estas, dificultades que además no son nuevas? Como dices, ya se venían, el tema de la inseguridad, como dices, ya tiene tiempo atrás, el tema de que ciertos hogares no te abren la puerta también, ahora se complica con el tema telefónico, pero, ¿qué nuevas, formas o qué es lo nuevo, lo novedoso que se está haciendo para poder acceder a mayor público? Y también hablemos de ¿esto qué tanto afecta o no la confiabilidad de las encuestas hoy en día? O sea, ¿será que realmente nos está afectando para los resultados? O sea, ¿tendremos que tener márgenes de errores más grandes? Eh, ¿Hay una afectación que no se está pudiendo, digamos, sopesar con las nuevas formas de encuestar? ¿O qué es lo que qué es lo que viene, pues, para arreglar este tema? Mira, creo que además hay un tema adicional, sobre todo para agregarle a esta complicación. Sí tiene que ver un poco con la forma en que Morena se está comportando de manera territorial, ¿no? Entonces, sí tenemos desplegados a los servidores o los siervos de la nación, los tenemos desplegados de manera permanente en ciertas zonas del país, y eso es algo que está afectando las mediciones, ¿no? Entonces tú llegas, y yo hablo mucho de las encuestas en vivienda porque son las que yo hago, donde tú llegas Ujú, a una sección en donde ya llegaron las brigadas de Morena o las brigadas de los trabajadores de los gobiernos a pasar a tocar, ¿no? Y fueron la semana pasada y fueron la semana antepasada y los ves en el parque, ¿no? Con sus chalequitos. Entonces, ujú, de cierta forma genera cierta presión de entrada y no podemos saber bien de qué tipo de presión, pero de entrada que tú toques en una puerta y te digan, ¿vienes de Morena? ¿No? No sabes si tienen la expectativa de que le vas a dar un programa social, o incluso ya hay una presión de, no, pues yo tengo que mejor decir que voy a votar por Morena, ¿no? O sea, entonces, mm. eso es algo que también tenemos que tener en Pero hay cuenta. un sesgo, digamos, sí estamos viendo un sesgo entre los resultados, incluso encuestas de salida y el resultado final que indique un sesgo donde la gente no está contestando si no va a votar por Morena. O sea, porque si solo fue un problema de seguridad, pues en principio tendríamos una desviación amplia, pero no un sesgo. Aquí hay un sesgo. Mira, eso yo creo que mucho se va a ir evaluando pues después de los resultados electorales. Pero con lo de Estado de México, ¿vimos un sesgo? Pues es que, por ejemplo, nosotros no lo tuvimos, No, ¿no? no, tú no, en general.
Puede ser, me explico ahí, creo que cada encuestador tiene que hacer un análisis de sus A lo propios. mejor no estoy viendo claro, hay un sesgo entre eso que están fallando, las encuestas no le atinan, pero no por todos estos problemas que estás indicando y quizá otros, pero tienen un sesgo sistemático a favor de cierto partido o no. O sea, lo que me da la impresión es que el Estado de México fallaron sobreestimando el voto de Morena, o sea, hubo un sesgo sistemático a favor de Morena, pero a lo mejor no tengo la película completa. No lo sé, Carlos, ahí sí no te podría contestar, porque Porque con también, las públicas no lo puedes decir, con la información pública, si todas dijeron que Morena iba a ganar por 15 y ganó por 8, pues hubo un sesgo a favor de Morena, o no se podría concluir eso, es que no se puede concluir eso a menos que todas lo hubieran tenido. o la gran Ujú, mayoría. No, la verdad la tendrían que haber, o sea, si ves que ujú. fue generalizado un problema, pues sí fue generalizado, pero no la tuvieron todas. No todas, pero las que se fallaron sobreestimando a Morena, ninguna falló sobreestimando a la oposición. Sí, así es. Mm, interesante. Y bueno, en ese sentido, ¿tú podrías identificar elementos en tus encuestas? Digo, yo la verdad te conozco, sé el trabajo que haces como encuestadora, el rigor metodológico que manejas y que además me encantaría que nuestro público entendiera un poquito la profundidad de lo que es hacer una buena encuesta, ¿no? Una encuesta que va evitando estos sesgos, que va entendiendo los contextos, por ejemplo, la presencia de estas personas y cómo corriges, o sea, cómo en el día que dices, oye, tengo que sacar la encuesta en una semana o dos, ¿cómo voy a corregir todas? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estrategia voy a tener como encuestador, encuestadora? Para aminorar estos posibles sesgos, ¿no? Que tú podrías identificar algunas estrategias que sean como buenas prácticas en general que nos ayuden a entender este proceso de fondo de lo que es la labor de encuestar de manera rigurosa como tú lo haces. Mira, no, o sea, así como ya llamarle como buenas prácticas, creo que sería un poco aventurado. O sea, yo creo que básicamente lo que yo trato de hacer, y esto lo he hecho casi siempre, ¿no? De toda la vida, es algo como yo me formé haciendo encuestas, pues de entrada sí tienes que tener un contacto muy cercano con tu campo, ¿no? Porque a mí la retroalimentación de mi campo me sirve mucho. O sea, A ver, tratar de explícanos un poco más qué es esto, qué significa contacto muy cercano con el campo. básicamente que te digan, ¿no? Porque, bueno, o sea, te avisan, ¿no? No podemos entrar a este lugar, en este lugar no nos van a contestar, en este lugar, acaba de pasar, ¿no? En Morena, ¿no? O acaba de pasar, ¿no? O también de otras casas encuestadoras, ¿no? Que también eso ya lo votas, ¿no? Ya no vas a esa sección, ¿no? O te vas a otra. Eh, pero básicamente eso a mí me ha servido mucho que trato de que me evite el falseamiento, por ejemplo, ¿no? Porque luego también le metes mucha presión a tu campo, ahorita lo que comentabas, el tiempo, ¿no? Oye, pues es que yo tengo que acabar en 5 días y aquí te está complicando el levantamiento, pues ahora sí que hazle como puedas, ¿no? Entonces, oye, no, vamos a ver cómo lo resolvemos para que no sea un dato que los presione al grado pues que ya encuesten lo que sea, ¿no? Y todo, ¿no? Obviamente el muestreo, ¿no? El diseño del cuestionario, hay que revisar muy bien qué te llega, ¿no? La supervisión, que todo eso se va complicando cada vez más. También lo hace sumamente costoso, ¿no? En las encuestas en vivienda esto se está elevando muchísimo el costo, ¿no? Entonces, mandas a la gente, ¿no? Con supervisión, la mandas con dispositivos, la mandas, entonces son más cosas y luego quieres esa retroalimentación. Entonces, creo que y yo hablo por mí, pero creo que en general, varios encuestadores con los que he platicado están tratando también de encontrar, ¿no? La forma de mejor llegar a lo que queremos, ¿no? Que básicamente nuestro principal objetivo no es decir, así va a quedar la elección, ¿no? El objetivo es entender qué está pasando, ¿no? Cómo se está comportando el electorado, cómo el electorado está viviendo el momento electoral, cómo está percibiendo a los candidatos, si están absorbiendo las campañas, ¿no? ¿Qué temas les preocupan? ¿Qué van a utilizar como decisión para ir en el momento dado a la casilla? O sea, lo que queremos entender en general como analistas de la opinión pública es qué es lo que está formando esas opiniones electorales, más allá de por quién vas a votar, ¿no? Con esas preguntas, Lorena, hoy qué podríamos decir, ¿cuáles son las preocupaciones centrales del votante?
¿Cuáles van a ser sus razones para votar o no votar? ¿En qué se van a basar sus decisiones? ¿Qué están escuchando? ¿Cómo está hoy el ánimo del votante? Mira, si hablamos a nivel nacional, estrictamente, la seguridad. La seguridad es un problema que les preocupa fuertemente en general, ¿no? Perdón que te interrumpa, ¿qué tan fuertemente? Porque la inseguridad lleva muchos años No, bueno, pues más del 60% de la población a nivel nacional te dice que la inseguridad es el principal problema del país, ¿no? y en otros momentos del país ha estado en 70, 80, 60. ¿Esto es históricamente alta o es un Pues es de problema? los históricamente más altos, la verdad. Entonces, sí, ese es uno de los principales problemas. Ahorita se percibe una mejora económica, entonces no está directamente en el radar, pero sí hay una idea de mejorar la calidad de los empleos, ¿no? De tener empleos bien pagados, que creo que esa es como una relativa evolución a que antes era, ¿no? Empleos, economía, etcétera, ¿no? También ha aumentado la preocupación por cuestiones de salud, sobre todo el acceso a medicamentos, ¿no? En general, creo que ya los servicios de salud, con sus defectos, como que ya con tener salud, o acceso a servicios de salud, la gente se siente, ¿no? Relativamente satisfecha, pero ahorita el problema de abasto de medicamentos ha crecido. Entonces, todo eso. Y los programas sociales también son importantes, ¿no? Si hay una preocupación para que no les quiten, de que no les vayan a quitar los programas sociales. Entonces, también eso es importante porque están fuertemente asociados a la figura de López Obrador y a su partido, ¿no? Lore, en este sentido que nos cuentas, ¿cuáles serían como las principales líneas de conflicto para la siguiente elección? Porque son varios temas, ¿no? Y siempre lo que decimos es las personas creamos una opinión, decidimos y al final elegimos uno o dos temas por los cuales decidir si nos vamos a decantar por un lado o por el otro. Eh, con lo que nos platicas y que lo has hecho en otras elecciones anteriores, ¿tú le apostarías más al tema de seguridad, al tema de continuidad, algún otro, digamos, línea de conflicto que esté, pues, haciendo que haya una diferencia entre nuestra población para elegir presidente? Mira, yo creo que eso es más como un tema de estrategia de campaña, pero, Ujú, por ejemplo, obviamente para el presidente y para su partido y, bueno, para la candidata de la coalición oficialista, en este momento la ruta, pues sí sería la de la continuidad, ¿no? Porque tienes un presidente bien evaluado, a pesar de que hay preocupación por la inseguridad, no parece costarle a la imagen del presidente en este momento, y porque Morena no trae un desgaste como traen el resto de los partidos, ¿no? Entonces, esta candidata haciendo campaña bajo la protección o la sombra protectora del presidente López Obrador, pues es algo muy cómodo, digamos, ¿no? Que se vuelva como una elección de más López Obrador o no. Yo creo que para los que no son de Morena, para los opositores, sí es más un tema de señalar lo que está mal, ¿no? O sea, la inseguridad, que la corrupción no se ha acabado, que eso también es algo que perciben los mm, ciudadanos, que realmente no muchos de la población están mejor, ¿no? Sobre todo con todo este tipo de conflictos. El tema del abasto de medicamentos, ¿no? Yo creo que todo eso es como decir, a ver, no estamos hablando necesariamente de que sí la continuidad o no, estamos hablando de que se necesitan cambios en ciertas cosas que a lo mejor solo se pueden llevar a cabo de este lado, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser más un tema de qué tanto se puedan plantear las campañas en ese contraste y que puedan hablarle al electorado de esa manera, ¿no? Creo yo. ujú, Pero bueno, sin duda tenemos votantes que son ya netamente morenistas, que eso se claro. van ahí, y tenemos votantes que ya también son opositores, que también se van a quedar ahí. Entonces, básicamente le van a hablar mucho más a los que están como que apenas, ¿no? Van a empezar a ver realmente qué les representa. Porque también para la población pues es decirle, oye, a ver, o sea, es convencerlos de que representa un cambio o no en su vida, para bien o para Claro. mal, ¿no? Salir a Mm. votar. Y en cosas así como que luego son sorprendentes, ¿la gente ya tiene claro que hay una elección el 2 de junio? ¿Qué porcentaje ya lo tiene claro? Pues mira, a nivel nacional realmente todavía falta, está creo que como alrededor del 50% que ya sabe que hay elecciones el 2 o el 1, pero eso se cambia rapidísimo. O sea, una vez
empiezan las campañas, Ya. Sí, cambian. por eso, pero te da una idea, a lo que voy, te da una idea que para la gente todavía no es un tema particularmente importante, porque las campañas formalmente arrancan el 1 de marzo, que es cuando va a venir ese bombardeo. Y en el pasado, Lorena, en elecciones presidenciales, ¿qué tantos cambios hemos visto en las preferencias del elector una vez que arrancan las campañas? No, bueno, hemos visto cambios muy fuertes, ¿no? O sea, en 2018, como en febrero, de hecho nosotros estaba yo en Reforma, publicamos una encuesta con 6 puntos de ventaja de López Obrador sobre Ricardo Anaya, ¿no? Solo 6 Pues puntos. estaba cerrado realmente. Sí. En Ujú, marzo ya se había abierto, no me acuerdo si ya eran como 10 o 12, y ya ujú, para abril, mayo ya había pasado los 50, ¿no? Entonces ¿Y sí, en ujú, elecciones previas? con Peña Nieto vimos dos cambios. Uno, se redujo la brecha de ventaja que traía Peña Nieto, que sí empezó como con 2 dígitos de ventaja, acabó con 6, ganó con un margen de 6, ¿no? Y también Josefina Vázquez Mota, que había empezado en segundo lugar, pues pasó a tercer lugar. López Obrador, que había empezado en tercer lugar, pasó a segundo. Llegó un momento en que alcanzó, ¿no? De manera muy... ujú. ¿Y podrías decirnos, fueron estos eventos los que produjeron estos cambios? Es que tal cual, o sea, hubo eventos que empezaron a marcar tendencias que después no se corrigieron, digamos, ¿no? Pero fueron muchas cosas en conjunto, incluyendo las campañas, ¿no? Yo creo que sí hubo eventos como el ataque del presidente Peña Nieto a Ricardo Anaya, ¿no? Pero El pues ataque, te refieres a lo de ¿Cuál Las fue? Vegas, a la acusación de lavado de dinero. sí, y Ok. Ricardo ya había amenazado con meterlo a la cárcel. Entonces eso lo perjudicó fuertemente porque ahí como que enajenó a un voto que era natural para él, que eran los priistas. Porque si el candidato priista no iba a subir, los priistas naturalmente tenderían a haberse ido con Anaya. Pero ¿qué pasa cuando amenaza con meter a su presidente a la cárcel? Pues esos priistas, ¿no? Pues Ese ya fue no. un error estratégico de él, atribuible a su campaña, punto. Y luego la alianza con el PRD en ese momento, ¿no? Que muchos PRDistas la rechazaron, se van a Morena, y los panistas también se enojaron. Entonces, creo que Todos se enojaron. exacto, creo que cometió errores. Y López Obrador fue muy asertivo y muy acertado, ¿no? En general no cometió errores, a Ujú, diferencia de 2006, que cometió varios errores. ujú. Qué En interesante eso. 2006 fue lo opuesto. AMLO arrancó con 20 puntos o algo así de ventaja. Y Sí, fueron Y se una fue serie cerrando. de decisiones, errores que lo exacto. fueron. Y una campaña bastante disciplinada y clara de Calderón, ¿no? Que hizo que eso fuera, bueno, acabamos, ¿no? Con menos de un punto, ¿no? Sí, sí, demasiado cerrada. Pero incluso, perdón, suena, incluso la de Fox arrancó la Bastida en la encuesta de ustedes de Reforma, que a lo mejor ya no la hacías tú No, yo no lo hacía, ¿no? en Sí, noviembre del se me 99. hace- No lo ya tiene su estaba tiempo. acabando Historia es la universidad. eterna. En noviembre del 99, Fox estaba 19 puntos abajo de la Bastida. Y luego, haciendo, sí, sí, sí. Eso es lo que a mí me parece que es parte de lo que es nuestro electorado. No es un electorado predecible 100% ni que ya va a quedar la cosa como está ahorita. Y algo que es muy interesante es estos errores de los que están hablando, ¿no? Y cómo pues va a ser una elección novedosa en ese sentido porque ya no vamos a tener a AMLO de candidato, que pues fueron 3 elecciones para ir perfeccionando el cómo hacer campaña. Bueno, no Y, te oí y bien, Azucena. ¿No vamos a tener a AMLO de candidato? bueno, a lo mejor, no sé, es una especie El jefe de de, campaña sí está. el jefe de campaña está, pero pues la que está de candidata, De pues va a campaña, ser su primera vocero, vez. y de publicista, y de De todo, de Ángel Guardián, así, no y sé. también. O diablo. También, de todo, pues va a ser bien interesante eso, a ver si logra transmitir, porque los errores son definitivos, digamos, Errores. tienen impacto. Y ahora tenemos a dos mujeres, que también es algo novedoso, ¿no? También, eso también creo que es un tema muy importante a destacar, el papel de las mujeres en la política, cómo se ha venido desarrollando también en estos años que hemos estado hablando, desde Fox hasta Calderón,
todos estos sexenios, creo que la participación de la mujer siempre ha sido más y creo que es el culmen ya al tener dos candidatas a la presidencia. Y Lore, ahí me gustaría también tocar un tema de cómo ves el papel de las mujeres en las encuestas, qué tanto nosotras como mujeres estamos siendo partícipes, pues, de casas encuestadoras. A mí me encanta que ahora tú tengas tu empresa y pues estés ahí al frente, pero en este mercado de encuestadores, ¿cómo está el papel de las mujeres? Y pues que también son parte del debate público, ¿no? Ay, bueno, pues es que en general siempre ha habido mujeres de referencia, ¿no? Estaba María de las Heras, ¿no? Covarrubias, ¿no? Gisela Ruga, que en su momento como encuestadora también. Y luego como que desaparecieron las mujeres. Mm, qué interesante. O sea, había ahí. Ujú, Antes sí ha sido un gremio más de hombres, ¿no? ujú, Y la verdad es que creo que, bueno, ahorita yo, ¿no? Estoy en la escena desde hace un par de años, bueno, ya varios años. También hay otra casa encuestadora, Encore, que también lo dirige una mujer. Entonces, pues ahorita somos dos, ¿no? En realidad ha sido un gremio de hombres. No sé qué tiene que ver, la verdad, no sé, no sé a qué atribuírselo. Pero bueno, sin duda también es una disciplina que tiene lo suyo, ¿no? Este, sí, entonces, habla, cómo no. sí, Y pero la votante, digamos, eso es el a lo que iba a género hablar. del elector. Ah, Sí, de pues hecho, hace poco lo lo más discutimos. interesante, más que las encuestadoras, son las encuestadas. Yo aquí creo que veo como con un poco con esta ansiedad, ¿no? Porque se veía el inicio de la formación de una brecha de género. Y eso se veía desde, ¿no? Desde un poquito antes de la pandemia, cuando empezó todo este movimiento, ¿no? Morado, del Me Too, que llevó a otras cosas, ¿no? Como al empoderamiento de la mujer, al reconocimiento de la sororidad, etcétera, ¿no? A la manifestación ya en marchas, etcétera. Y bueno, que ahorita tenemos candidatas mujeres por todos lados. Pero no logro ver que se concrete. No, Como un diferenciador. sí, o sea, de que tú digas, son estadísticamente diferentes el voto de las mujeres, ¿no? Como lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? El voto de la mujer se define por esto y tiene tal poder que se hace una campaña específicamente para mujeres. Y para Ok. mujeres, Biden, donde tiene intención de voto alto es con las mujeres. con Es, las Ujú, mujeres de es, cierto perfil, pero sobre todo las mujeres, claro, porque son más demócratas las mujeres. pues si tú claro. segmentas, si nada más votaran las mujeres, Biden ganaría sin problemas. Si Sí, solo votaran los hombres, Trump ganaría sin problemas. A ese nivel. En México no hay nada parecido. en México no hemos visto eso y creo que con dos candidatas mujeres es posible que no se vea, ¿no? Pero yo no pierdo la esperanza de que eso se forme, porque tampoco tenemos campañas que le hablan directamente a las mujeres, ¿no? Hay Sí. programas específicos de las mujeres, el tema de las guarderías, ¿no? O sea, el Ujú, cuidado a los hijos, ¿no? Que es algo fundamental. La seguridad, la forma en la que le pegan las mujeres la seguridad a sus hijos, el acceso a las drogas, ¿no? Y el acceso a los medicamentos, el acceso a los servicios de salud, ¿no? Que se les han retirado muchos exámenes y medicinas que tenían gratuitas para mujeres. Entonces, creo que todo eso se podría convertir en un tema de campaña muy importante, pero no se ha formado como una campaña para el voto femenino, porque todavía no se reconoce como que existe esa brecha de género. Yo creo que las mujeres todavía no se han empoderado de esa manera electoralmente, desafortunadamente. sí. Ojalá se dé esa fase. Sí ha habido, digamos, cuando uno ve las encuestas de salida de la elección anterior, sí había una mayor propensión de la mujer por votar por Anaya que de los hombres una mayor proporción a votar por AMLO, pero no es suficientemente importante. No, bueno, es que en la elección de 2018 es muy difícil hacer esos comparativos porque con la ventaja que obtuvo No. Sin duda Obrador, una ventajota, pero no hubo una ventajota más grande con los hombres que con las mujeres. o sea, en general los hombres sí tienden a votar más por Morena que las mujeres. Pero lo que yo te diría es no es lo suficientemente No, grande claro, No cuando es, hay no, 20 no, puntos de ventaja, no. no tiene. como el Ujú. ejemplo que acabas de dar en la elección de Estados Unidos. Eso todavía no lo vemos. Y en México estamos empezando a ver algo que salió hace poco, un artículo que discutimos en el panel que tuvimos en el TEC. Este fenómeno que está viendo en Corea del Sur, en muchos países de lo más diverso, donde las mujeres jóvenes
tienden a abrazar causas más liberales, más progresistas en el lenguaje mexicano, digamos, derechos de la mujer, igualdad entre los hombres y mujeres, pero también papel más activo del Estado en ciertas cosas, frente a los hombres que están abrazando una agenda más conservadora, más de patriarcal, si lo podemos decir rápidamente. ¿En México se observa algo así? Entre los jóvenes sí se tiende a ver un poquito más. De hecho, nosotros publicamos una encuesta en conjunto con Sí, ¿no? el año pasado, ¿cómo no? Y sí son las mujeres, ¿no? Las que como que están llevando un poco la batuta en temas, ¿no? Más Hay progresistas. cambios. Sí, y se va. Ahora, creo que también ahí es importante, porque ya hablando del voto joven, que se manifiesten en las urnas, ¿no? El problema es que los jóvenes sí tienden a votar menos. Entonces tendrán estas ideologías y sí son un motor de cambio, pero si no lo convierten también en una marca electoral, va a ser difícil que los tomen en cuenta así, ¿no? En ¿Qué otras cosas. tanto menos votan los jóvenes? ¿Cómo se distribuye el voto efectivo por rangos de edad? No, bueno, o sea, no te lo puedo dar de memoria, pero sí. No, sí, aproximado. Oigan, colegas, yo les voy a tener que aquí ya casi que cortar. Okay. Me encantaría seguir, Ahora segunda parte. pero podemos hacer otro tema, ¿verdad? No, me encanta que hayamos por lo menos llegado al tema de los jóvenes y de las juventudes, por decirlo en general. Creo que esa es una encuesta que deberíamos un día de venir y comentar y explotar lo que se vive ahí, porque sí hay grandes diferencias, pero pues claro, hay que hacer que voten, que salgan y que defiendan estos nuevos temas. Pero bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. No sé, les cedo la palabra para que a lo mejor un cierre muy rápido y con eso pues ya. No, yo le cedo a Lorena si quiere. Gracias, Lorena. No, bueno, no, la verdad, un placer platicar con ustedes. Creo que son demasiados temas, es poco tiempo, pero yo lo que diría es que esto es muy importante lo que va a suceder el 2 de junio. Creo que espero que la gente ponga atención, espero que escuche, espero que verifique las noticias, porque también esto del fake news es tremendo, y que salgan a votar. Sobre todo es eso, ¿no? Que demuestren que sí nos importa quién nos gobierna. Muchas gracias, Lore. Pues muchas gracias, Carlos, también por las preguntas. Muchas gracias a nuestro público. Por favor, no dejen de escucharnos, de ponernos sus comentarios. Este podcast es para ustedes y nos seguiremos aquí escuchando en este gran semestre de proceso electoral. Gracias. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.